Solina Colmenares, ¿a qué se debe que a veces lleguen preguntas de un pasado que ya no se puede cambiar? ¿Cómo eliminar estos pensamientos? Gracias. Bueno, la primera pregunta no te la sé responder, la segunda sí. La primera pregunta es, ¿a qué se debe que a veces lleguen preguntas de un pasado? No sé, no sé a qué se debe. El curso de milagros dice que estas preguntas del pasado, que son pensamientos del pasado, se mantienen allí por valoración. Valoramos el pasado, tanto que no estamos dispuestos a que se vaya. Lo mantenemos cogidos de la mano y por lo tanto el pasado pregunta y pregunta y pregunta. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Cómo eliminar los pensamientos? Te puedo ofrecer dos opciones. Eliminarlos con la práctica del curso de milagros. Los 365 ejercicios Isolina están diseñados para dejar ir al pasado disolviéndolo. O la otra opción, no les des importancia. La pregunta del pasado se tiene que contestar, Isolina. Tienes que contestarla. ¿Estás obligada a contestar esa pregunta del pasado? Cuando yo me di cuenta que no estoy obligado a contestar, empezaron a desaparecer las preguntas. Pero cuando me di cuenta que estaba obligado a contestar por otro lado, las preguntas eran más y más y más y más y más. ¿Por qué crees que explorando un curso de milagros sigue teniendo preguntas? Porque yo estoy dispuesto a contestarlas. Pero el programa de Explorando un curso de milagros desaparecerá cuando yo ya no esté dispuesto a contestar preguntas. No quiere decir que no haya, sino que ya no les estaría dando valor. Ahora, el caso del pasado, las preguntas no son importantes, pero tampoco el pasado. Es algo que yo aprendí con la práctica del curso. ¿Es tan importante mi pasado? No. ¿Qué es importante? El ahora, el amor, Dios en este momento es importante. Mi pasado no. Así que mi forma de practicar el curso de milagros con este tema, querida Isolina, es, sin importar a qué se debe que me vengan preguntas del pasado, yo le respondo a cada pregunta del pasado. No eres importante. Esto ya pasó. Esto no significa nada. Ya terminó. Y una que me gusta mucho. Este sueño ya terminó. Entonces es un camino distinto, querida Isolina. En lugar de ver de dónde viene, que el curso de milagros me da una explicación, que yo la verdad no sé si sea verdadera o no. A mí lo que me interesa es más la segunda pregunta. ¿Qué hago cuando vengan? Es decir, ¿necesitamos responder las dos preguntas o solamente respondemos una de las que tú me estás haciendo por temas de practicidad? Para mí es más práctico saber cómo quitar los pensamientos y eliminarlos que el origen de ellos. Personalmente me gusta lo práctico. Ahora, cuando no están los pensamientos y me puedo poner a divagar con un mezcal 400 conejos o con un pisco sour, como decía Itzaro, y tengo tiempo, digo, pues, ¿de dónde vendrán? Pues vendrán de la separación, de la culpabilidad, lo que dice el curso de milagros es esto, lo que dice la filosofía aquello, lo que dice mi tía Cástula es esta otra cosa. Bueno, podemos divagar. Pero en el momento que están ahí, lejos de ponerme a analizar de dónde vienen, utilizo lo práctico. Lo práctico es para el momento de emergencia. Cuando pasa la emergencia, puedes irte a lo teórico, puedes irte más bien a lo divagativo, puedes irte al debate, al cuestionamiento, pero no hay un problema, ¿sí? Pero cuando está el problema de hay un pensamiento del pasado taladrándome, ¿qué hago? Pues lo que hago es decirle, tú ya terminaste, tú ya pasaste, el pasado ya pasó. No tengo por qué contestar esa pregunta, porque ya pasó. Yo puedo contestar una pregunta que pasa, no que pasó. No puedo contestar una pregunta que pasará, sino solo la que pasa. Entonces le digo a mi mente, no voy a contestar preguntas que pasaron. Hazme una pregunta que pase. Y la mente no hace nada, porque en el presente no tiene preguntas. Así que, en conclusión, Isolina, mi manera de responder es, solo respondo preguntas ahora. Y cuando llega una pregunta del pasado que yo detecto que es del pasado, le digo, tú ya pasaste, se te pasó tu tiempo de pregunta. No voy a responder, ya pasaste. ¿Qué te parece?